Un millonario encuentra a una niña huérfana mendigando y decide adoptarla. Al hacerlo, descubre que la verdadera riqueza está en formar una familia. Era una noche fría en la gran ciudad, el tipo de noche que hacía que la gente apresurara su paso para llegar a casa lo más rápido posible. Las luces de los rascacielos brillaban intensamente, reflejándose en las calles mojadas por la reciente lluvia. En medio de este bullicio, un hombre distinguido, envuelto en un abrigo caro, caminaba hacia su lujoso automóvil. Era un hombre de éxito, conocido por su fortuna y su habilidad en los negocios. Pero detrás de su porte seguro, había una soledad que ni él mismo comprendía del todo. Mientras se acercaba a su auto, algo capturó su atención. Al otro lado de la calle, bajo la tenue luz de un poste, una pequeña figura estaba acurrucada en el suelo, temblando por el frío. Se trataba de una niña, de no más de 10 años, con ropas raídas y el rostro cubierto de suciedad. Su mirada, perdida y vacía, se dirigía al suelo, mientras sostenía un vaso de papel en sus manos, esperando que alguien le diera una moneda. El hombre se detuvo, sus ojos se encontraron con los de la niña por un breve instante, y algo dentro de él se agitó. Era un sentimiento que no había experimentado en años, una mezcla de compasión y curiosidad. Sin pensarlo demasiado, cruzó la calle, sus zapatos caros chapoteando en los charcos. La niña lo miró con desconfianza, pero no dijo nada. Él se arrodilló frente a ella, sintiendo el frío del pavimento a través de su ropa. «Hola», dijo con suavidad. «¿Cómo te llamas?» La niña lo miró en silencio, sus ojos grandes y oscuros reflejaban tanto miedo como esperanza. «No tengo nombre», respondió finalmente, su voz apenas audible por el ruido de la ciudad. El hombre sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que alguien no tuviera nombre? Era como si la vida misma la hubiera olvidado. «Ven conmigo», dijo impulsivamente. «Vamos a conseguir algo de comida y un lugar donde puedas calentarte». La niña vaciló, sus manos temblaban. ¿Podía confiar en él? Finalmente, asintió lentamente, y el hombre se sintió aliviado. La ayudó a ponerse de pie, sorprendido por lo ligera que era, y la llevó al auto. El calor del interior fue un contraste inmediato con el frío de afuera, y la niña se acurrucó en el asiento, cerrando los ojos con un suspiro de alivio. Mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas, el hombre se dio cuenta de que, aunque había hecho miles de viajes en su lujoso auto, este era el primero que realmente importaba. Algo le decía que esta pequeña niña cambiaría su vida para siempre. El hombre no pudo quitarse de la cabeza a la niña durante todo el trayecto. Mientras la veía devorar un plato de sopa caliente en un restaurante cercano, algo profundo en su interior comenzó a cambiar. Observó cómo la niña, aún cautelosa, miraba a su alrededor, como si no pudiera creer que estaba en un lugar cálido y seguro. Cada movimiento suyo, cada pequeño gesto, revelaba una vida llena de privaciones y desconfianza. Después de la comida, el hombre la llevó a un pequeño hotel donde pudiera descansar esa noche. La niña se mostró reacia al principio, pero el cansancio finalmente venció su resistencia. La observó mientras se acomodaba en la cama, arropada con cobijas que parecían demasiado grandes para su cuerpo pequeño y frágil. Esa noche, en la soledad de su habitación, el hombre reflexionó sobre lo que había hecho. Sabía que podría haber pasado de largo, como lo hacía la mayoría de la gente, como lo había hecho él tantas veces antes. Pero algo en esa niña lo había conmovido de una manera que no comprendía del todo. Quizás era el hecho de que, a pesar de toda su riqueza, había un vacío en su vida que ni el dinero ni los logros podían llenar. Mientras el silencio de la noche lo envolvía, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de hacer algo más por la niña. No podía simplemente devolverla a las calles, eso sería inhumano. La idea de adoptarla comenzó a tomar forma en su mente, pero con ella vinieron las dudas. ¿Sería capaz de ser un buen padre? ¿Estaba preparado para asumir tal responsabilidad? Nunca había tenido que cuidar de nadie más que de sí mismo, y la perspectiva lo asustaba. A la mañana siguiente, el hombre decidió no hablar inmediatamente con la niña sobre sus intenciones. Primero, quería conocer más sobre ella, entender por qué estaba sola en el mundo. Decidió que la llevaría a un médico para asegurarse de que estaba bien, y luego averiguaría qué había pasado con su familia. Pero en el fondo, sabía que, sin importar lo que descubriera, no la dejaría volver a las calles. Esa mañana, mientras la niña desayunaba en silencio frente a él, el hombre hizo una promesa a sí mismo. Haría todo lo posible para que esa niña tuviera la oportunidad de una vida mejor. No sabía cómo lo haría, pero estaba decidido a intentarlo. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba a punto de hacer algo realmente significativo con su vida.
El hombre condujo a la niña al consultorio de un médico que conocía desde hacía años. Durante el trayecto, ella se mantuvo en silencio, mirando por la ventana, como si el mundo exterior fuera algo distante, ajeno a ella. El hombre intentó entablar conversación, pero la niña solo respondía con monosílabos, visiblemente incómoda. Al llegar al consultorio, el médico, un hombre amable de mediana edad, la recibió con una sonrisa. A lo largo del examen, la niña mostró signos de malnutrición y algunas heridas superficiales que habían sanado mal, pero nada que no pudiera corregirse con el tiempo y el cuidado adecuado. Sin embargo, lo que más preocupó al médico fue la actitud retraída de la niña. Era evidente que había pasado por experiencias traumáticas que habían dejado cicatrices profundas, no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Después del examen, el médico tomó al hombre a un lado y le habló en voz baja, pero con seriedad. «Necesitará mucho más que alimentos y medicinas», dijo el médico, señalando la importancia de apoyo emocional y estabilidad en la vida de la niña. «Si decides hacerte cargo de ella, tendrás que estar preparado para un largo camino. Pero, viendo cómo la miras, tengo la sensación de que ya lo has decidido». El hombre asintió en silencio. Sabía que el médico tenía razón, pero estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. Agradeció al médico y, junto con la niña, se dirigió de nuevo al auto. El viaje de regreso fue igualmente silencioso, pero esta vez, el hombre no intentó forzar la conversación. En su lugar, decidió darle a la niña el tiempo que necesitara para acostumbrarse a la idea de que alguien realmente se preocupaba por ella. Cuando llegaron al hotel, el hombre se sentó frente a la niña y, con suavidad, le habló sobre lo que había decidido. «No quiero que vuelvas a las calles», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Si te parece bien, me gustaría que te quedaras conmigo, no solo por unos días, sino por el tiempo que quieras». La niña lo miró con ojos llenos de incertidumbre. Había aprendido a no confiar en los adultos. Demasiadas promesas rotas habían marcado su corta vida. Sin embargo, había algo en la voz del hombre que la hizo dudar de sus propias reservas. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El hombre pensó por un momento, buscando la respuesta más honesta que pudiera darle. «Porque creo que ambos necesitamos una familia», respondió. «Y pienso que podríamos intentarlo juntos». Hubo un largo silencio mientras la niña procesaba sus palabras. Finalmente, asintió lentamente, aunque sus ojos seguían mostrando la cautela que la vida en la calle le había enseñado. El hombre supo que, aunque había dado un paso importante, la verdadera tarea apenas comenzaba. El hombre sabía que su decisión de adoptar a la niña no sería fácil, y esa realidad comenzó a manifestarse rápidamente. Al día siguiente, se dirigió a una agencia de adopción para comenzar el proceso formal, pero pronto se dio cuenta de que la burocracia sería uno de los primeros grandes obstáculos que tendría que superar. El proceso de adopción estaba lleno de requisitos legales, evaluaciones y procedimientos que parecían interminables. La agencia lo recibió con amabilidad, pero también con un escepticismo que él no había anticipado. Un hombre soltero, de negocios, conocido por su vida de lujo, no encajaba en el perfil típico de un padre adoptivo. Además, la niña no tenía ningún tipo de documentación, lo que complicaba aún más la situación. Los funcionarios de la agencia le explicaron que antes de proceder con la adopción, debían realizar una investigación exhaustiva sobre su vida y sus motivos. El hombre aceptó, aunque con cierta frustración. Sabía que el tiempo era crucial para la niña, no quería que pasara ni un día más en la incertidumbre de su futuro. Mientras tanto, en su círculo social, la noticia de que estaba intentando adoptar a una niña de la calle se esparció rápidamente. Las reacciones no fueron las que él había esperado. Sus amigos y conocidos se mostraron sorprendidos, algunos incluso críticos. No podían entender por qué alguien en su posición, con toda la riqueza y libertad del mundo, quería asumir la responsabilidad de cuidar a una niña. Algunos insinuaron que estaba pasando por una crisis de mediana edad, mientras que otros lo veían como una excentricidad más de un hombre que ya tenía todo. El hombre se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra un sistema burocrático, sino también contra las expectativas y prejuicios de la sociedad que lo rodeaba. Pero, a pesar de las críticas, no dejó que eso lo desanimara. Su determinación de ofrecerle un hogar a la niña solo se fortaleció con cada obstáculo que encontraba. Sin embargo, mientras el proceso de adopción avanzaba lentamente, la niña comenzó a mostrar signos de incertidumbre. Aunque empezaba a confiar más en el hombre, no podía evitar sentirse como una carga en su vida. La percepción de que no era bien recibida por los amigos del hombre la hizo dudar de su lugar en su vida. Esto llevó a algunos momentos de tensión entre ellos,
donde la niña se mostraba más reservada y distante. El hombre, consciente de la situación, intentó asegurarse de que la niña entendiera que, independientemente de lo que pensaran los demás, él estaba comprometido con ella. Le explicó que el camino no sería fácil, pero que estaba dispuesto a recorrerlo a su lado, sin importar lo que dijeran los demás. Aunque las palabras del hombre le brindaron algo de consuelo, la niña seguía luchando contra sus propios miedos. Sabía que el camino hacia una nueva vida estaba lleno de incertidumbre, y eso la asustaba. Pero, por primera vez, empezó a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, este hombre realmente se preocupara por ella. El hombre entendía que, para que la relación entre él y la niña floreciera, necesitaba ganarse su confianza por completo. Empezó a pasar más tiempo con ella, no solo como un deber, sino con verdadero interés por conocerla y entenderla. Descubrió que a la niña le gustaba dibujar, algo que hacía en pequeños trozos de papel que encontraba en el hotel. Sus dibujos eran simples, pero transmitían una gran profundidad emocional. Decidió llevarla a una tienda de arte, donde le compró un cuaderno de dibujo y algunos lápices de colores. La reacción de la niña fue cautelosa al principio. No estaba acostumbrada a recibir regalos, y mucho menos a que alguien mostrara interés en lo que le gustaba. Pero a medida que los días pasaban, la niña empezó a usar el cuaderno cada vez más, dibujando escenas de su pasado y, a veces, imágenes que reflejaban sus esperanzas para el futuro. Mientras la veía dibujar, el hombre se dio cuenta de cuán poco sabía realmente sobre ella. Sabía que no podía apresurar las cosas. La confianza debía construirse poco a poco. Empezó a hablarle sobre su propia vida, compartiendo historias de su infancia, de cómo había trabajado duro para llegar a donde estaba, y de cómo, a pesar de todo, había algo en su vida que siempre había faltado. Le habló de su soledad, de la sensación de vacío que ni todo el dinero del mundo había podido llenar. La niña escuchaba en silencio, pero con atención. No estaba acostumbrada a que los adultos la hablaran de esa manera, como si realmente la consideran una igual. Esto la hizo sentirse importante, como si su opinión y sus sentimientos realmente contaran para alguien. Con el tiempo, la niña empezó a hablar más sobre sí misma, sobre los lugares en los que había estado, las personas que había conocido y las cosas que había visto en las calles. No era fácil para ella abrirse, pero el hombre se mostraba paciente y comprensivo, nunca presionándola para que hablara más de lo que quería. Una noche, mientras dibujaba en su cuaderno, la niña finalmente hizo una pregunta que había estado en su mente desde el principio. ¿Por qué haces todo esto por mí?, preguntó, sin mirarlo directamente. El hombre la miró, sabiendo que esta era una pregunta crucial, un punto de inflexión en su relación. Porque creo que mereces algo mejor, respondió con sinceridad. Y porque, de alguna manera, siento que tú también me estás ayudando a encontrar algo que he estado buscando. La niña no dijo nada, pero algo en sus ojos cambió. Por primera vez, parecía que realmente estaba considerando la posibilidad de confiar en él. A pesar del progreso que habían hecho, la incertidumbre aún pesaba sobre la niña. Un día, mientras el hombre estaba fuera atendiendo asuntos relacionados con la adopción, ella escuchó una conversación que no estaba destinada para sus oídos. Dos de los amigos del hombre hablaban en voz baja en el pasillo del hotel, expresando sus dudas sobre el futuro de la niña y cuestionando las verdaderas intenciones del hombre. Aunque la conversación no era del todo negativa, la niña solo escuchó fragmentos que la llenaron de temor. No va a durar. No está preparado para esto. ¿Qué va a pasar cuando se canse? Esas palabras resonaron en su mente y revivieron sus viejos miedos de ser abandonada una vez más. Esa noche, cuando el hombre regresó, notó que algo estaba mal. La niña estaba más callada que de costumbre, y cuando le intentó hablarle, ella se cerró por completo. Preocupado, decidió darle espacio, pensando que tal vez necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Pero la niña había tomado una decisión en su mente. Tenía que irse antes de que él la dejara. Había aprendido a lo largo de su vida que era mejor no encariñarse, porque las cosas buenas siempre se desvanecían, y prefería tomar el control y marcharse antes de que la situación empeorara. Esa misma noche, mientras el hombre dormía, la niña empacó sus pocas pertenencias en una pequeña mochila y salió del hotel en silencio. Sabía que no sería fácil sobrevivir de nuevo en las calles, pero para ella, eso era mejor que enfrentarse a otro rechazo, otro abandono. Al día siguiente, cuando el hombre se despertó y descubrió que la niña no estaba, sintió un pánico que nunca antes había experimentado. No era solo la preocupación por su seguridad, era un miedo profundo a perderla, a perder lo que había empezado a significar para él. Se puso en acción de inmediato, contactando a las autoridades, revisando cámaras de seguridad y preguntando a todo el personal del hotel si habían visto algo. La búsqueda comenzó,
Pero el hombre sabía que el tiempo era crucial. Cada minuto que pasaba sin encontrarla aumentaba su ansiedad. Sabía que no podía rendirse, porque ahora no se trataba solo de una promesa que había hecho. Se trataba de su propio corazón, que se había conectado al de la niña de una manera que nunca había imaginado posible. El hombre no descansó hasta encontrar alguna pista sobre el paradero de la niña. Recorrió las calles de la ciudad, buscando en cada rincón, preguntando a transeúntes y revisando los lugares que la niña podría recordar de su vida en la calle. A medida que pasaban las horas, su desesperación crecía. Era como si toda la ciudad se hubiera tragado a la niña, dejándolo solo con su temor más profundo: perderla para siempre. Finalmente, una pista llegó cuando uno de los empleados del hotel recordó haber visto a una niña con una mochila pequeña caminando en dirección a un viejo parque. El hombre se dirigió de inmediato al lugar, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al llegar, vio a la niña sentada en un banco, encogida y temblando bajo la fría brisa nocturna, abrazando su cuaderno de dibujo contra su pecho como si fuera su único tesoro. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella, y la niña lo miró con ojos llenos de sorpresa y temor. Había esperado que él no la siguiera, que la dejara marchar, como todos los demás habían hecho antes. Pero aquí estaba, de pie frente a ella, con una mezcla de preocupación y alivio en su rostro. ¿Por qué te fuiste?, preguntó con la voz cargada de emoción, arrodillándose frente a ella para estar a su altura. La niña bajó la mirada, incapaz de sostener su intensa mirada. Pensé que era mejor así, murmuró. No quiero que te canses de mí. El hombre sintió un dolor agudo en el corazón al escuchar sus palabras. Sabía que esas palabras no venían de un capricho, sino de un profundo temor basado en años de abandono y rechazo. Nunca me cansaré de ti, dijo con firmeza. Eres importante para mí, más de lo que puedo expresar con palabras. No quiero que vuelvas a pasar por esto sola. Quiero estar aquí para ti, siempre. La niña levantó la mirada, y en sus ojos, el hombre vio algo que no había visto antes: una pequeña chispa de esperanza. Aún había dudas, pero por primera vez, parecía que estaba dispuesta a creer que él realmente quería quedarse a su lado. No te dejaré sola, continuó el hombre, tomando suavemente sus manos. Prometo que, pase lo que pase, estaremos juntos en esto. La niña lo miró fijamente durante unos largos segundos, y finalmente, con un pequeño suspiro, asintió. No estaba completamente segura, pero había algo en la sinceridad de sus palabras que la hizo querer confiar en él. El hombre la llevó de regreso al hotel, donde por fin pudo descansar, sabiendo que había dado un gran paso para demostrarle a la niña que no la abandonaría. Sin embargo, también entendió que este era solo el comienzo de su camino juntos. Aún quedaba mucho por recorrer, y la adopción no sería fácil, pero ahora estaban más cerca de convertirse en una verdadera familia. Después del incidente, el hombre redobló sus esfuerzos para asegurar la adopción de la niña. Sabía que no podían seguir viviendo en un hotel indefinidamente, y que la burocracia era un obstáculo que debía superar lo más rápido posible. Se reunió con abogados especializados en adopción, quienes le ayudaron a entender los pasos que debía seguir y cómo podría acelerar el proceso. Fue un camino arduo, lleno de formularios, entrevistas y verificaciones, pero el hombre estaba decidido a seguir adelante sin importar los contratiempos. Una de las etapas más difíciles fue la evaluación de su capacidad como padre adoptivo. Los trabajadores sociales visitaron su casa y realizaron entrevistas detalladas sobre su vida, su historia y sus motivos para querer adoptar. El hombre se mostró abierto y honesto en cada respuesta, consciente de que cualquier duda podría retrasar o incluso poner fin al proceso. Mientras tanto, la niña seguía viviendo con él, aunque ambos sabían que su situación era temporal hasta que la adopción se concretara. Esto generaba cierta ansiedad en la niña, que temía que algo pudiera salir mal y que, al final, el sistema decidiera que no podían estar juntos. Para aliviar esa tensión, el hombre comenzó a hacer planes para el futuro, como una forma de mostrarle a la niña que estaba comprometido a largo plazo. Empezaron a buscar una casa más grande donde pudieran vivir juntos, un lugar con suficiente espacio para que ella tuviera su propio cuarto, algo que nunca había tenido antes. La niña, aunque emocionada por la idea de un nuevo hogar, también mostraba signos de inseguridad. Aún no podía evitar pensar que todo esto era demasiado bueno para ser verdad, y que en cualquier momento podría desaparecer. Sin embargo, el hombre se esforzaba por incluirla en cada decisión, desde la elección del barrio hasta el color de las paredes de su futura habitación, intentando darle un sentido de pertenencia. Finalmente, después de lo que parecieron meses de espera y procedimientos interminables, el hombre recibió la noticia que tanto había esperado. La adopción estaba en su etapa final, y solo quedaban algunos trámites menores antes de que fuera oficial.
La niña, al enterarse, no pudo ocultar su mezcla de alivio y felicidad. Aunque el miedo no desaparecía por completo, la posibilidad de tener un hogar permanente comenzaba a sentirse más real. El hombre, por su parte, sentía que había superado uno de los mayores desafíos de su vida. Sabía que convertirse en padre adoptivo no era el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva etapa llena de retos y responsabilidades, pero estaba preparado para enfrentarlo todo, siempre y cuando estuvieran juntos. Con la adopción prácticamente asegurada, el hombre y la niña empezaron a experimentar un cambio significativo en sus vidas. Se mudaron a la nueva casa, una espaciosa vivienda en un barrio tranquilo, rodeada de árboles y jardines donde la niña podría jugar y explorar. La transición a este nuevo hogar marcó el comienzo de una transformación para ambos. La niña, que había vivido siempre con la sensación de estar de paso en cualquier lugar, comenzó a desarrollar un sentido de estabilidad y pertenencia. Su cuarto, decorado con los colores y detalles que ella misma había elegido, se convirtió en su refugio personal, un lugar donde podía ser ella misma sin miedo. El hombre también experimentó una profunda transformación. De ser un solitario dedicado exclusivamente a su carrera, comenzó a descubrir los placeres simples de la vida familiar. Se dio cuenta de que había algo profundamente gratificante en cuidar de alguien más, en preocuparse por los detalles del día a día que antes le parecían insignificantes. Las cenas juntos, las conversaciones nocturnas, e incluso las pequeñas discusiones, todo contribuía a su sentido de propósito y satisfacción personal. La relación entre ambos creció en confianza y afecto. La niña, que al principio había sido tan reservada, empezó a abrirse más, compartiendo sus pensamientos, miedos y sueños con el hombre. A su vez, él se convirtió en una figura paterna en el verdadero sentido de la palabra, no solo brindando seguridad material, sino también emocional. Un día, mientras caminaban por el parque cercano, la niña tomó la mano del hombre por primera vez sin que él la invitara a hacerlo. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. El hombre sintió un calor en su pecho, una confirmación de que todo el esfuerzo, las luchas y las dudas habían valido la pena. Esa noche, mientras la niña se preparaba para dormir, se sentó en la cama y lo miró con una seriedad que lo sorprendió. ¿Estaremos juntos para siempre?, preguntó con una voz suave pero firme. El hombre sonrió, se acercó y la abrazó con ternura. Sí, estaremos juntos para siempre, respondió. Pase lo que pase, siempre estaremos juntos. La niña sonrió, un gesto pequeño pero sincero, y finalmente se quedó dormida con la tranquilidad de saber que había encontrado un hogar, y que su nueva vida, aunque todavía llena de desafíos, estaba construida sobre una base sólida de amor y compromiso. La adopción finalmente fue oficializada, y con ello, un nuevo capítulo en la vida del hombre y la niña comenzó. La casa que habían elegido juntos se convirtió en su verdadero hogar, un lugar donde ambos podían sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de esperanza. La vida cotidiana se transformó en una serie de rutinas que, aunque simples, estaban llenas de significado. El hombre llevaba a la niña a la escuela todas las mañanas, algo que ella nunca había experimentado antes. Verla salir del auto con su mochila, sonriente y saludando con la mano, le llenaba de un orgullo que no sabía que podía sentir. Por su parte, la niña se adaptó rápidamente a su nueva escuela, haciendo amigos y demostrando una inteligencia y creatividad que sorprendieron a sus maestros. Las noches en su nuevo hogar se llenaban de risas y conversaciones. La niña solía mostrarle al hombre sus dibujos, que habían evolucionado de ser imágenes sombrías de su pasado a representaciones coloridas de su nueva vida. Dibujos de su casa, de su cuarto, de ellos dos juntos. Cada trazo en esos papeles contaba una historia de superación y de amor. Sin embargo, como en toda familia, también hubo desafíos. A medida que se conocían mejor, surgían pequeñas fricciones. La niña, que había vivido tanto tiempo sin reglas, a veces tenía dificultades para adaptarse a las expectativas y límites que el hombre intentaba establecer. Había momentos de rebeldía y de malentendidos, pero cada desacuerdo se convertía en una oportunidad para fortalecer su relación. El hombre aprendió a ser paciente y a comunicar sus expectativas con claridad, mientras que la niña comenzó a entender que las reglas no eran una forma de control, sino una expresión de amor y cuidado. Una tarde, mientras cenaban, la niña miró al hombre y dijo algo que nunca había dicho antes. «Papá». El hombre dejó caer el tenedor, sorprendido y emocionado por igual. Nunca había esperado que ella lo llamara así, y mucho menos tan pronto. Pero en ese momento, se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, habían llegado al lugar donde ambos pertenecían. Ella lo veía no solo como un tutor o protector, sino como un padre en el sentido más pleno de la palabra. El hombre la miró con lágrimas en los ojos y le sonrió.
Sí, hija, respondió con voz temblorosa. Siempre seré tu papá. A partir de ese momento, algo cambió entre ellos. La conexión se volvió más profunda, más sólida. Ya no eran solo dos personas compartiendo una casa. Eran una familia, unida por algo mucho más fuerte que la sangre. El hombre, que una vez pensó que la riqueza era lo más importante en la vida, había encontrado algo mucho más valioso. Cada día que pasaba junto a la niña le confirmaba que había tomado la decisión correcta. Había encontrado el propósito que tanto había buscado. Y ese propósito era darle a la niña el amor y la seguridad que ella siempre había merecido. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros al escribirla, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir para que más personas puedan conocerla. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones y descubrimientos.